Buenos días, padre, gritó desde lejos doña Marta, una anciana que ya no veía bien, pero cuyo corazón reconocía su voz entre mil. Buenos días, Marta, respondió él, acercándose con una sonrisa que iluminaba más que el sol naciente. ¿Cómo amaneció ese alma suya? Cansada, padre, pero en paz. Usted me enseñó que la paz no espera a que el dolor se vaya. Se sienta a su lado y le dice: hoy también te acompaño. León asintió, con los ojos brillantes. Esa era su obra: no construir catedrales de piedra, sino sembrar en los corazones una quietud que resistiera hasta las tormentas más fieras. Más tarde, en la pequeña casa junto al río, una construcción de madera y paja que olía a café recién hecho y a libros viejos, sus 6 hijos lo esperaban. No eran niños ya. El mayor, Mateo, era maestro de escuela; la menor, Lucía, estudiaba medicina en la ciudad. Pero todos, sin excepción, volvían cada vez que podían, porque en esa casa no solo habían crecido, sino que habían aprendido a ser humanos. «Papá, ¿otra vez vas a cruzar hoy?», preguntó Elena, la tercera, mientras le servía una taza de café humeante. Los pescadores dicen que el río está inquieto, que hay movimientos extraños en las aguas bajas. León tomó la taza con ambas manos, como si sostuviera algo sagrado. Hija, si esperamos a que el mundo esté seguro, nunca daremos un paso. La aldea de San Isidro no tiene sacerdote. Hoy es el bautizo del pequeño Andrés. Su madre me escribió 3 cartas, y en la última, solo decía: por favor, no nos olvide. Hubo un silencio. No de miedo, sino de respeto. Porque todos sabían que para su padre, no olvidar era una promesa hecha no solo a los vivos, sino a Dios mismo. Entonces, que Dios te acompañe, dijo Mateo, poniendo una mano en su hombro. Dios ya está allí, respondió León, con calma. Yo solo voy a recordárselo a ellos. Se despidió con un abrazo para cada uno. No hubo lágrimas. Solo miradas profundas, esas que guardan 1000 palabras sin decir una. Y mientras su barca se alejaba, impulsada por remos lentos y firmes, los 6 hermanos permanecieron en la orilla, viendo cómo su figura se fundía con el horizonte, como si el río se lo llevara poco a poco, sin saber que aquella imagen, el hombre pequeño en medio de la inmensidad del agua, sería la última que tendrían de él entero. El viento trajo entonces un olor extraño, a lodo y a algo más antiguo que el tiempo. Nadie lo notó. Nadie podía saber que, en ese mismo instante, el destino estaba escribiendo una historia que exigiría de ellos no solo coraje, sino una devoción tan grande que desafiaría los límites del amor filial. Y así, en la quietud de aquella mañana aparentemente común, comenzó todo. En platos que se lavaban juntos, en las cartas que llegaban de lejos y se leían en voz alta alrededor de la mesa. Y en esa mesa, sentados como si el mundo no pudiera moverse sin ellos, estaban sus 6 hijos. Mateo, el mayor, con las manos ásperas de tanto escribir en pizarras y los ojos cansados de corregir cuadernos, era el que siempre llegaba primero. Guardaba en su pecho una responsabilidad silenciosa, como si desde que su madre murió, hubiera jurado en secreto proteger a los demás. A su lado, Elena, la tercera, con su mirada firme y su voz suave, era la que curaba, no solo con remedios, sino con palabras. Ella sabía cuándo callar, cuándo abrazar, cuándo decir exactamente lo que el alma necesitaba oír. Luego estaba Rafael, el rebelde de corazón blando, que había viajado por ciudades grandes y regresaba siempre con historias y heridas invisibles. Junto a él, Clara, la soñadora, que pintaba el río en lienzos pequeños y decía que cada ola tenía un nombre. Y después, Iván, el callado, el que trabajaba la tierra con las manos y hablaba con las plantas más que con las personas, pero cuya lealtad era tan profunda como las raíces de los árboles milenarios. Y por último, Lucía, la menor, aún con el brillo de la juventud en los ojos, pero con una determinación que asombraba hasta a su padre. Estudiaba medicina en la capital, y cada vez que volvía, traía consigo un poco del mundo exterior, y también un poco de nostalgia por este rincón donde todo parecía detenerse. ¿Recuerdan cuando éramos niños y papá nos llevaba a pescar al amanecer?, preguntó Clara una noche, mientras la luna bañaba la sala con su luz plateada. Claro que sí, rió Rafael. Yo siempre quería pescar el más grande, y terminaba cayendo al agua. Y papá nunca te regañaba, dijo Mateo, con una sonrisa triste. Solo te sacaba, te envolvía en su sotana y decía: el río te probó, pero tú eres más fuerte. Hubo un silencio cálido, lleno de recuerdos que flotaban como luciérnagas.
Él nos enseñó algo que nadie más nos ha enseñado, murmuró Lucía, mirando el fuego en la chimenea. Que el amor no es un sentimiento. Es una acción. Es quedarse. Es volver. Es dar, aunque no tengas nada. Elena asintió, acariciando el borde de su taza. Por eso, aunque ahora vivamos lejos, siempre volvemos. Porque aquí no solo está nuestra casa, está nuestra brújula. En ese momento, el viento movió suavemente las cortinas, y por un instante, todos sintieron que su padre estaba allí, no en cuerpo, sino en espíritu, en cada palabra dicha con cariño, en cada gesto de cuidado, en la forma en que se miraban unos a otros, como si supieran, sin necesidad de palabras, que eran una sola alma repartida en 6 cuerpos. Nadie podía imaginar que muy pronto, esa unidad sería puesta a prueba de una manera que desgarraría sus corazones. Pero también nadie dudaba, ni por un segundo, de que si algo les pedía su padre, incluso desde el silencio más profundo, ellos irían. Juntos. Siempre juntos. Porque no eran solo hermanos. Eran la semilla que León había plantado con parecía más ancho de lo habitual, sus aguas moviéndose con una lentitud inquietante, como si respirara. Papá, dijo Lucía, deteniéndolo en la puerta con una mano temblorosa. Los pescadores no han salido hoy. Dicen que anoche oyeron rugidos, no de jaguar, sino de algo más profundo. Algo que viene del fondo. León se volvió, tomó su rostro entre sus manos callosas y la miró con una ternura que solo los padres saben dar. Mija, el miedo es un buen consejero, pero no debe ser el capitán del barco. Si dejo de ir porque hay peligro, entonces dejo de ser sacerdote. Y si dejo de ser sacerdote, dejo de ser yo. Pero, ¿y si te pasa algo? Intervino Mateo, con la voz tensa. No es solo tu vida, papá. Es todo lo que somos. León bajó la mirada un instante, como si escuchara una voz que solo él podía oír. Luego sonrió, suavemente. Si me pasa algo, ustedes sabrán qué hacer. Porque les enseñé bien. Les enseñé a amar hasta el final. Y el final, no siempre es el adiós. A veces es solo el comienzo de otra forma de estar presentes. Elena quiso hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Rafael apretó los puños, mirando al río con desconfianza. Iván, en silencio, le entregó un pequeño amuleto de semilla bendita que usaba colgado del cuello. Para que la tierra te recuerde, dijo, sin alzar la voz. León lo aceptó con gratitud y lo guardó en su bolsillo, junto al corazón. Subió a la barca con movimientos lentos, seguros. Cada remo hundido en el agua era un latido. Sus hijos lo vieron alejarse, uno al lado del otro, sin decir nada, como si el silencio fuera una oración colectiva. El viento cambió de dirección. Las hojas de los árboles susurraron con urgencia. Y en algún punto, donde el río se estrecha y las sombras se hacen más densas, la barca desapareció tras una curva. Horas pasaron. El sol alcanzó su cenit. Luego comenzó a declinar. Nadie en casa comió. Nadie habló. Solo esperaron, con los ojos fijos en el horizonte, como si con la mirada pudieran traerlo de vuelta. Al caer la tarde, un pescador llegó corriendo, empapado, con el rostro pálido como la ceniza. «Padre León», gritó, jadeando. Su barca está volteada, cerca de la curva del silencio. No hay rastro de él. El mundo se detuvo. Lucía sintió que el aire se le escapaba del pecho. Mateo corrió hacia el río sin pensarlo, como si sus piernas tuvieran voluntad propia. Elena se arrodilló, abrazando a Clara, que lloraba en silencio. Rafael gritó al cielo, furioso, impotente. Iván cerró los ojos y murmuró una oración antigua, la misma que su padre le enseñó cuando era niño y temía a la oscuridad. Y en medio de ese caos de emociones, una certeza helada se instaló en todos ellos: algo terrible había ocurrido. Algo que iba más allá de un simple accidente. Porque en esa región, todos sabían lo que significaba la curva del silencio. Era el lugar donde el río se volvía impenetrable, donde las aguas ocultaban secretos que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Y ahora, su padre estaba allí, perdido, quizás para siempre. La noche cayó como un manto pesado. Las estrellas no brillaron. Y en la casa vacía, los 6 hermanos se miraron por primera vez con un mismo pensamiento, no dicho, pero compartido en cada latido. No podemos dejarlo ahí. El río se lo había llevado. Pero ellos no se rendirían. Porque si había protocolos y riesgos inaceptables. Se reunieron con los 6 hermanos en la plaza, bajo la sombra del viejo campanario que su padre mismo había ayudado a reparar.
Lamento profundamente lo ocurrido, dijo el comisario, quitándose el sombrero con un gesto mecánico. Pero el área donde desapareció es extremadamente peligrosa. No solo por las corrientes, hay presencia de animales grandes. Cocodrilos del pantano. Son impredecibles, especialmente en esta época. Y eso es todo, interrumpió Mateo, con una voz que temblaba no de miedo, sino de furia contenida. Van a dejarlo allí. Hemos enviado 2 botes de rescate. Regresaron sin nada. Solo la barca volteara. Sin rastro. Lo más probable es que el hombre bajó la mirada, que haya sido arrastrado río abajo. O peor. No, gritó Lucía, con los ojos llenos de lágrimas pero la mandíbula firme. Él no se fue así. Él no se iría sin luchar. Jovencita, respondió el comisario, con una paciencia forzada. Entiendo su dolor. Pero debemos ser realistas. En casos como este, después de 24 horas, las posibilidades de encontrar a alguien con vida son prácticamente nulas. Y si no está con vida, tragó saliva, el río no devuelve lo que se lleva. Un silencio pesado cayó sobre la plaza. Los vecinos observaban desde lejos, con los rostros contraídos por la pena. Algunos rezaban, otros lloraban en silencio. Fue entonces cuando Elena dio un paso al frente. Su voz, normalmente suave, resonó con una claridad que sorprendió hasta a sus propios. Hermanos, si ustedes no van a buscarlo, nosotros lo haremos. El comisario frunció el ceño. Ustedes 6 civiles, sin entrenamiento, sin equipo, es un suicidio. No es suicidio, dijo Rafael, cruzando los brazos. Es deber. Es locura, insistió el hombre. Les prohíbo acercarse a esa zona. Es una orden. No necesitamos su permiso, replicó Iván, por primera vez alzando la voz. Él es nuestro padre. Y en esta tierra, el respeto por los muertos no se negocia con papeles. El comisario los miró uno por uno, como si intentara medir la profundidad de su determinación. Vio en sus ojos algo que no podía controlar, una fe más fuerte que el miedo, un amor más grande que la ley. Están advertidos, dijo finalmente, volviéndose. Si algo les pasa, la responsabilidad será suya. Cuando se fue, los hermanos se quedaron solos en medio de la plaza. El viento soplaba frío, aunque era pleno verano. Clara temblaba, abrazada a sí misma. ¿Y ahora qué?, susurró. Mateo miró hacia el río, cuyas aguas brillaban con un reflejo oscuro, casi amenazante. Ahora preparamos todo lo que necesitamos. Cuerdas, redes, linternas, provisiones. Hablamos con los ancianos del pueblo. Ellos conocen el río mejor que nadie. Pero, ¿qué esperamos encontrar?, preguntó Lucía, con la voz quebrada. Si el río no devuelve lo que se lleva, ¿qué queda? Elena la tomó de las manos. Queda la dignidad, Lucía. Queda el derecho a decirle adiós. Aunque sea con las manos vacías, no podemos permitir que se quede solo en ese lugar. Él nos enseñó que cada vida merece un final sagrado. Incluso la suya. Esa noche, mientras el pueblo dormía, los 6 hermanos se reunieron en la casa. Encendieron una vela en el centro de la mesa, la misma que su padre usaba para las oraciones nocturnas. No hubo planes detallados, ni mapas precisos. Solo una promesa hecha en silencio, sellada con miradas que decían más que 1000 palabras. Alguien tocó la puerta. Era don Héctor, el pescador más viejo del río, con su rostro surcado por décadas de sol y sal. Vine a decirles algo, dijo, con voz grave. El río tiene memoria. Y si buscan con el corazón limpio, él les mostrará el camino. Pero no vayan solos. Llévenme con ustedes. Yo conozco los susurros del agua. Los hermanos asintieron, con los ojos llenos de gratitud. Más tarde, mientras preparaban las mochilas, Rafael encontró el diario de su padre sobre la mesa. Lo abrió al azar. En la última entrada, escrita la noche anterior a su partida, decía: hoy soñé que mis hijos caminaban sobre el río. No tenían miedo, porque sabían que, aunque el agua se llevara mi cuerpo, mi espíritu seguiría guiándolos. Que Dios me dé fuerzas para no fallarles, incluso en la ausencia. Rafael cerró el diario y lo guardó en su pecho, junto al corazón. Afuera, el río seguía murmurando. Pero ahora, entre sus aguas oscuras, ya no había solo misterio. Había una llamada, y 6 almas dispuestas a responder, sin importar el costo. Razón. Aquí es, dijo don Héctor, señalando una marca en la tierra, casi invisible. Aquí fue arrastrado. ¿Cómo lo sabe?, preguntó Lucía, con la voz apenas un susurro. Porque el río no miente, respondió el viejo,
arrodillándose. Meyer. Las piedras están desordenadas. Hay huellas, no humanas. Y el agua aquí está quieta. Demasiado quieta. Como si respetara algo. Mateo apretó los puños. No podemos quedarnos con dudas. Si las autoridades dicen que no hay nada que hacer, entonces nosotros haremos lo imposible. No dejaremos que papá se convierta en un caso cerrado, en algún archivo polvoriento. Pero ¿y si? Clara no pudo terminar la frase. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y si ya no queda nada de él, Elena la abrazó con fuerza. Entonces buscaremos hasta el último rastro. Porque no se trata de encontrar un cuerpo, Clara. Se trata de honrarlo. De decirle estamos aquí. No te abandonemos. Rafael, que había estado en silencio, mirando el río con ojos duros, habló por fin. Yo no creo en milagros. Pero si hay una sola posibilidad, aunque sea una sombra, voy a seguirla. Porque si no lo hago, nunca me perdonaré. Iván, con su mochila al hombro, se acercó al borde del agua y lanzó una pequeña ofrenda, una flor blanca que su padre solía poner en el altar los domingos. Que el río nos guíe, murmuró. Don Héctor asintió. Vamos a dividirnos. Yo iré río abajo con Mateo y Rafael. Ustedes tres, señaló a Elena, Clara y Lucía, exploren la orilla norte. Hay cuevas allí. A veces, las corrientes arrastran cosas hacia adentro. Y tengan cuidado. Donde hay uno de esos animales, hay más. El grupo se separó con el corazón en la garganta. Cada paso era una plegaria. Cada mirada al agua, una esperanza dolorosa. Horas pasaron. El sol subió, luego comenzó a caer. No encontraron nada. Solo ramas rotas, una sandalia vieja, el eco de sus propias voces llamando en vano. Al atardecer, se reunieron de nuevo en el punto de partida. Estaban exhaustos, cubiertos de barro, con las manos raspadas. Pero nadie dijo basta. Mañana seguiremos, dijo Mateo, con la voz ronca. Y pasado mañana. Y todos los días que sea necesario. ¿Y si nunca lo encontramos?, preguntó Clara, con la voz quebrada. Lucía la miró, con los ojos brillantes de determinación. Entonces lo buscaremos para siempre. Porque mientras haya un solo lugar donde pueda estar, no descansaremos. En ese momento, don Héctor sacó algo de su bolsillo. Era un pequeño trozo de tela. La tela de una sotana. Lo encontré enredado en unas raíces, cerca de la curva del silencio, dijo, entregándoselo a Elena. Ella lo tomó con manos temblorosas. Lo olió. Aún tenía el aroma de su padre a incienso, a café, a hogar. Es él, susurró, abrazando el pedazo de tela como si fuera un tesoro sagrado. Él estuvo allí. Un silencio sagrado cayó sobre ellos. No era una prueba concluyente. No era un cuerpo. Pero era una señal. Una chispa en la oscuridad. Entonces no está perdido, dijo Iván, con una calma que sorprendió a todos. Está esperando. Y así, con ese pequeño fragmento de tela como brújula, los 6 hermanos comprendieron que su misión no era solo buscar. Era recuperar. Cada parte, cada recuerdo, cada rastro. Porque su padre merecía volver entero, aunque el mundo dijera que era imposible. La noche los envolvió, pero esta vez no hubo miedo. Solo una promesa silenciosa, tejida en el viento, en el murmullo del río, en el latido de 6 corazones alma de su padre. Hoy no buscamos solo con los ojos, dijo Elena, rompiendo el silencio con una voz que parecía forjada en el fuego. Buscamos con el corazón. Porque si papá está en este río, su espíritu nos guiará. ¿Pero cómo?, preguntó Lucía, abrazando sus rodillas. ¿Cómo seguimos cuando cada paso es un abismo?, fue Iván quien respondió, con una calma que parecía venir de la tierra misma, escuchando. El río habla. Solo hay que saber qué preguntarle. Don Héctor asintió, echando un puñado de hierbas secas a las brasas. Una nube de humo aromático se elevó, retorciéndose como una oración. Hay un lugar, dijo el viejo pescador, bajando la voz. Más allá de la curva del silencio. Un remanso donde el agua se vuelve negra. Los antiguos lo llamaban el espejo de las almas. Dicen que allí, lo que el río se lleva, a veces deja una huella. ¿Y por qué nunca nos lo dijiste antes?, preguntó Rafael, con una mezcla de esperanza y frustración. Porque no es un lugar para los que buscan con miedo, respondió don Héctor, mirándolos a los ojos uno por uno. Solo los que van con el alma limpia y el propósito verdadero regresan de allí. Los demás se pierden para siempre. Un escalofrío recorrió a todos. No era superstición. Era respeto.
el respeto que se le tiene a lo sagrado y a lo peligroso. Mateo se levantó, sacudiendo el polvo de sus pantalones. Entonces iremos. Juntos. Si ese es el último lugar donde pudo estar, es allí donde encontraremos lo que falta. No es solo un lugar físico, añadió Clara, con los ojos llenos de lágrimas. Es un umbral. Y si cruzamos, no volveremos siendo los mismos. No queremos volver siendo los mismos, dijo Lucía, con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Queremos ser quienes papá sabía que podríamos ser. Fuertes, leales, capaces de amar hasta el final. Así, sin más palabras, comenzaron a caminar. El sendero era apenas un rastro entre la maleza, casi invisible. Las aves callaban a su paso. Incluso el viento parecía contener la respiración. Cada paso era una promesa. Cada latido, un rezo. Cuando llegaron al borde del remanso, el aire cambió. Se volvió más denso, más frío. El agua no reflejaba el cielo, sino una oscuridad profunda, como si miraran al interior de la tierra. Aquí, susurró don Héctor. Aquí es donde el río decide. De repente, algo brilló bajo la superficie. No era luz del sol. Era algo más tenue, más íntimo. Miren, exclamó Elena, señalando. Flotando cerca de la orilla, medio enterrado en el lodo, estaba el rosario de su padre. Las cuentas estaban cubiertas de algas, pero la cruz de madera aún conservaba su forma. Lucía quiso correr hacia él, pero Iván la detuvo. Espera, observa. Y entonces lo vieron, el agua alrededor del rosario estaba quieta. Demasiado quieta, como si el río mismo lo estuviera protegiendo. Con lentitud, con reverencia, Mateo se arrodilló y lo tomó. Al hacerlo, una lágrima cayó de su rostro y se mezcló con el agua negra. Él estuvo aquí, dijo, con la voz quebrada. Y nos dejó esto, como señal. En ese instante, todos comprendieron. No se trataba de encontrar un cuerpo. Se trataba de reunir las piezas de su legado. Cada objeto, cada rastro, era una parte de su alma que el río había devuelto, porque sabía que sus hijos vendrían. No importa cuánto tiempo tome, dijo Rafael, con los ojos brillantes. Vamos a recuperar cada parte de él. Hasta la última. Y así, con el rosario en las manos y el corazón en llamas, los 6 hermanos juraron en silencio lo que ya sabían en lo más profundo: no descansarían hasta que cada fragmento de su padre estuviera de vuelta en casa. Porque el amor no cuenta los días. El amor cuenta cada paso, cada lágrima, cada suspiro, hasta D.R.A. Era sagrado. Y era apenas el comienzo. Al día siguiente, la geografía se volvió su verdadera adversaria. La selva, antes testigo mudo, ahora parecía cerrarse a su paso. Los senderos desaparecían bajo lianas traicioneras. El calor húmedo pegaba la ropa a la piel como una segunda cárcel. Y el río, caprichoso, cambiaba de curso con cada curva, borrando sus propias huellas. No hay forma de seguir, gritó Rafael, golpeando un árbol con frustración después de 3 horas perdidos en el mismo tramo. Es como si el río no quisiera que lo encontremos. O tal vez, dijo Iván, arrodillado, examinando el barro, quiere que merezcamos encontrarlo. Elena, agotada, se dejó caer sobre una roca cubierta de musgo. Tenía las manos llenas de rasguños, los labios agrietados por la sed. ¿Y si nos estamos equivocando?, susurró, mirando a sus hermanos con ojos enrojecidos. ¿Y si todo esto es inútil? ¿Y si solo estamos torturándonos? Lucía se acercó y le tomó la mano. No es inútil, hermana. Cada paso que damos es un acto de amor. Y el amor nunca es inútil. Pero incluso ella dudaba. Lo veían en sus ojos. La esperanza era un fuego pequeño, y el viento de la desesperanza soplaba fuerte. Fue don Héctor quien rompió el hechizo del desánimo. Miren, dijo, señalando el cielo. Las nubes se mueven hacia el este. Eso significa que el río, más abajo, se ensancha. Allí es donde las corrientes depositan lo que arrastran. Pero para llegar, debemos cruzar el pantano de las lágrimas. Un escalofrío recorrió al grupo. Todos conocían la leyenda. El pantano de las lágrimas era un lugar donde el agua no fluía, sino que se estancaba en pozas oscuras, cubiertas de neblina perpetua. Se decía que los que entraban allí oían voces, y algunos nunca salían. Es demasiado peligroso, dijo Clara, abrazándose a sí misma. Papá no querría que arriesgáramos nuestras vidas. Pero él arriesgó la suya por otros, respondió Mateo, con una voz firme. ¿Acaso nuestro deber es menor? Hubo un largo silencio.
El viento movió las hojas con un susurro que parecía una advertencia o una invitación. Finalmente, Rafael se levantó, ajustándose la mochila. Si hay una sola posibilidad de que algo de él esté allí, entonces iremos. Porque si no lo hacemos, ¿quién lo hará uno a uno? Asintieron. No con entusiasmo, sino con resignación sagrada. Sabían que el pantano no perdonaba errores, que cada paso en su interior era un pacto con lo desconocido. Al amanecer, se adentraron en la neblina. El suelo cedía bajo sus pies, como si la tierra misma intentara tragárselos. El aire olía a podrido y a algo más, algo dulce y antiguo, como flores marchitas en una tumba. De pronto, Clara se detuvo. Hoy en eso todos guardaron silencio. Y entonces lo escucharon un murmullo bajo, rítmico, casi como un latido. No venía del río. Venía de abajo, de las profundidades del pantano. No es el viento, susurró Iván. Es respiración. Don Héctor palideció. No hablemos. No murmuremos atrás. Solo sigan el sendero de piedras blancas. Si se apartan, el pantano los reclamará. Cada hermano apretó los dientes y avanzó, con el corazón golpeando contra las costillas. Sentían ojos invisibles observándolos desde las aguas negras. Sentían que el mundo se estrechaba a su alrededor, como si el propio dolor de la tierra los estuviera probando. Y en medio de ese infierno silencioso, Lucía tropezó. Al caer, su mano tocó algo duro entre el lodo. Lo sacó con cuidado. Era la hebilla del cinturón de su padre. Nadie habló. Nadie lloró. Solo se miraron, con los ojos llenos de una mezcla de terror y devoción absoluta. Porque ahora sabían el río no solo había tomado a su padre. Pareció contener la respiración. Los 6 hermanos se agruparon alrededor, como si protegieran un fuego sagrado en medio de la neblina opresiva del pantano. Estuvo aquí, dijo Mateo, con la voz ronca, casi un susurro. No es casualidad. El río, o algo más, nos está guiando. O algo más, repitió Clara, con los ojos desorbitados, mirando a las aguas negras que rodeaban el sendero. ¿Qué quieres decir, don Héctor? Que hasta entonces había caminado en silencio, se detuvo y se volvió hacia ellos. Su rostro, curtido por décadas de sol y tormentas, estaba tenso, como si luchara contra una verdad que no quería pronunciar. En estos lugares, comenzó, con voz baja y temblorosa, no todo lo que se mueve es agua. Hay criaturas que han vivido aquí desde antes de que nuestros abuelos nacieran. Grandes, silenciosas y hambrientas. Rafael apretó los puños. ¿Estás diciendo que, papá? No digo nada, interrumpió el viejo pescador, levantando una mano. Solo digo que si seguimos, debemos hacerlo con los ojos abiertos y el alma preparada. Porque lo que encontraremos no será fácil de mirar, ni de aceptar. Un silencio denso cayó sobre ellos. La neblina se espesó, envolviéndolos como un sudario. Lucía cerró los dedos alrededor de la hebilla, como si temiera que se desvaneciera. Entonces ya sabemos, dijo Elena, con una calma que sorprendió a todos. No estamos buscando un cuerpo entero. Estamos buscando fragmentos. Y cada uno que encontremos será una parte de su dignidad que recuperamos. ¿Pero cómo?, preguntó Iván, mirando al suelo, donde el barro parecía moverse levemente. ¿Cómo enfrentamos eso sin rompernos? Fue Mateo quien respondió, con los ojos fijos en el horizonte invisible, juntos. Si uno cae, los otros lo sostienen. Si uno llora, los otros rezan. Porque si hacemos esto solos, el dolor nos devorará antes que cualquier bestia del río. En ese momento, un sonido rasgó el silencio. No era el viento. Era un crujido profundo, como madera vieja quebrándose, pero venía del agua. Todos se quedaron inmóviles. Hasta don Héctor contuvo la respiración. No miren, susurró. Sigan caminando. Sin correr. Sin gritar. Avanzaron, paso a paso, con el corazón golpeando contra las costillas. Cada sombra en el agua parecía moverse. Cada burbuja que subía a la superficie sonaba como un jadeo. De pronto, Clara se detuvo otra vez. Esta vez, no fue por miedo. Fue porque vio algo entre las raíces de un árbol retorcido, medio sumergido. Allí, susurró, señalando con una mano temblorosa. Era un zapato. El zapato derecho de su padre. Gastado en la punta, con el cordón deshecho. Lo reconocieron al instante. Lo habían visto miles de veces, subiendo y bajando las escaleras de la iglesia, caminando por los campos, arrodillándose junto a los enfermos. Lucía quiso ir por él, pero Elena la detuvo. Espera.
Mira el agua alrededor. El remanso donde yacía el zapato estaba inmóvil. Pero a apenas 2 metros, el agua se movía en círculos lentos, como si algo grande girara bajo la superficie. No podemos acercarnos, dijo don Héctor, con los dientes apretados. No ahora. Pero es su zapato, gritó Rafael, con los ojos llenos de lágrimas. Es todo lo que tenemos de él. Y si te acercas, podría ser lo que nosotros perdamos, respondió el viejo, con una dureza que no admitía réplica. Hubo un momento de agonía pura. Querían correr, tomar el zapato, abrazarlo como si aún pudieran sentir el calor de su padre en él. Pero el peligro era real, palpable, y el río, en su crueldad silenciosa, les mostraba que no todo lo que pertenecía a León les sería entregado sin precio. Volveremos, dijo Mateo, con una voz que brotaba de lo más profundo de su ser. Con redes, con cuerdas, con todo lo que necesitemos. Pero hoy nos llevamos esta verdad: él estuvo aquí. Y nosotros también estuvimos aquí. Y eso ya es un milagro. Con el corazón destrozado pero la determinación intacta, dieron la espalda al zapato. Cada paso alejándose de él era una herida. Pero también era una promesa. Porque sabían, con una certeza que trascendía el miedo, que no descansarían. Llamaba en silencio. Sentados alrededor de una fogata débil, los 6 hermanos se miraban sin hablar, cada uno atrapado en su propio abismo de dudas. No puedo dejarlo ahí, dijo Rafael de repente, con la voz quebrada. Es como si lo estuviéramos abandonando otra vez. No lo estamos abandonando, respondió Elena, aunque sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Lo estamos protegiendo. A él, y a nosotros. ¿Y si nunca volvemos?, preguntó Clara, abrazando sus rodillas. ¿Y si el río nos traga a todos? ¿Qué diría papá? Fue Lucía quien habló, con una voz tan suave que apenas se oyó sobre el crepitar de las brasas. Él diría que el amor no cuenta los riesgos. Solo cuenta el deber. Pero incluso ella temblaba. Porque ahora ya no era solo una búsqueda. Era una confrontation. Con la naturaleza. Con la muerte. Con algo que habitaba en las profundidades y que no perdonaba. Mateo se levantó y caminó hasta el borde del claro, donde don Héctor vigilaba en silencio. Viejo, dijo, con la voz cargada. Dime la verdad. ¿Qué es lo que vive allí? Don Héctor no lo miró. Siguió observando la oscuridad, como si esperara que algo emergiera de ella. No es un animal, muchacho. No del todo. Es memoria. Es hambre antigua. Los antiguos decían que cuando un alma buena muere lejos de casa, el río la guarda, pero también la defiende. Y lo que defiende, no lo entrega fácil. Entonces, el río protege a papá, o lo posee, susurró el viejo. Depende de cómo lo mires. Esa frase heló la sangre de Mateo. Volvió con sus hermanos, pero no repitió las palabras. Sabía que ya estaban al borde. Una palabra más, y alguno podría romperse. Fue Iván quien, en medio del silencio, formuló la pregunta que todos temían. ¿Y si lo que encontramos no es lo que esperamos? Todos lo miraron. Nadie respondió, porque ya sabían la respuesta. Ya habían visto la hebilla. Ya habían visto el zapato. Ya habían sentido la presencia en el agua. Ya no buscaban un cuerpo entero. Buscaban reliquias. Fragmentos sagrados de un hombre que el río había despedazado, pero cuyo espíritu aún los llamaba. Entonces lo honraremos igual, dijo Elena, con una determinación que nacía del fondo de su dolor. Porque no importa en qué estado esté. Él es nuestro padre, y merece volver a casa. Pero ¿cómo enfrentamos eso?, insistió Iván, con los ojos llenos de angustia. ¿Cómo recogemos lo que queda? Sin perder el alma en el intento. Hubo un largo silencio. El viento movió las hojas con un susurro que parecía una oración. Finalmente, Mateo se arrodilló en el centro del círculo y tomó las manos de sus hermanos. Lo hacemos juntos. Si uno no puede mirar, otro mirará por él. Si uno no puede tocar, otro lo hará con sus manos. Porque no somos 6 personas buscando a un padre. Somos un solo corazón con 6 brazos. Y ese corazón no se romperá. En ese momento, algo cambió. No fue un sonido. No fue una visión. Fue una certeza interior, como si el espíritu de su padre los hubiera tocado a todos al mismo tiempo. Sí, el camino sería insoportable. Sí, verían cosas que los perseguirían en sueños. Sí, el dolor sería más grande que cualquier río. Pero también sabían, con una claridad que iluminaba la oscuridad, que no tenían otra opción. Porque amar no es elegir lo fácil. Es elegir lo necesario. Asentados en círculo,
con las pocas provisiones que les quedaban, comenzaron a organizar lo que antes era caos. No había jefe. Había necesidad. Y cada uno, sin decirlo, asumió el rol que su corazón le dictaba. Yo hablaré con los cazadores del norte, dijo Rafael, con una determinación nueva en la mirada. Ellos conocen los caminos secretos del pantano. Si alguien sabe cómo acercarse al lugar sin despertar, eso, son ellos. Yo me encargaré de las redes y las cuerdas, añadió Iván, ya atando nudos con manos firmes. Hice trampas toda mi vida. Sé cómo atrapar sin matar. Hoy, usaremos ese conocimiento para rescatar, no para cazar. Elena abrió su mochila y sacó vendas, antiséptico, un pequeño diario. Yo cuidaré de ustedes, dijo, con voz suave pero firme. Registraré cada hallazgo, cada lugar, cada objeto, porque si algo le pasa a alguno de nosotros, alguien debe recordar el camino. Alguien debe contar esta historia. Lucía, con los ojos enrojecidos pero la espalda recta, tomó la hebilla y el rosario, envolviéndolos en un paño limpio. Yo llevaré lo que ya tenemos, dijo. Lo guardaré junto a mi corazón, porque si perdemos el rumbo, estos objetos nos recordarán por qué seguimos. Clara, que hasta entonces había estado en silencio, levantó la vista. Yo rezaré, dijo simplemente. No solo con palabras, con cada paso, con cada mirada, porque si hay un poder más fuerte que el río, es la fe. Y yo no dejaré que se apague. Todos miraron a Mateo, el mayor, él, que siempre había sido el sostén. Él respiró hondo, mirando el horizonte donde el sol luchaba por romper las nubes. Yo iré primero, dijo. Si hay peligro, será sobre mí, porque si papá nos enseñó algo, es que el amor verdadero se pone delante, no detrás. Hubo un momento de silencio sagrado. No hubo objeciones. No hubo lágrimas. Solo una aceptación profunda, como si cada uno supiera que este era su destino desde el día en que nacieron. Don Héctor, que observaba desde la sombra de un árbol, se acercó y puso una mano en el hombro de Mateo. No subestimen el dolor, dijo, con voz grave. Pero tampoco subestimen su fuerza. Porque lo que están haciendo, no es solo por su padre. Es por todos los que alguna vez perdieron a alguien y no pudieron despedirse. Ustedes están devolviendo la dignidad a la muerte misma. Esa frase los estremeció, porque entendieron que ya no eran solo 6 hermanos buscando a su padre. Eran guardianes de un acto sagrado. Y el mundo, aunque no lo supiera, los necesitaba. Con renovada determinación, se levantaron. Cada uno con su tarea. Cada uno con su carga. Cada uno con su promesa. El río los esperaba. La oscuridad los acechaba. Pero ellos ya no tenían miedo. Porque habían decidido que, aunque el mundo se derrumbara, no dejarían que su padre permaneciera fragmentado. Lo reunirían. Aunque les tomara 19 días. Aunque les costara la vida. El agua alrededor del árbol retorcido ya no estaba quieta. Formaba un remolino lento, casi hipnótico, como si algo grande girara en círculos bajo la superficie. Y allí, a pocos metros del zapato, flotaba una manga de la sotana de su padre, desgarrada, cubierta de lodo y algas oscuras. «Ahí», susurró Lucía, señalando con la mano temblorosa. «Está ahí». Mateo, como había prometido, dio un paso al frente. Pero antes de que pudiera avanzar, Clara se desplomó de rodillas, sollozando. «No puedo», gritó, con la voz rota por el terror. «No puedo mirar. No puedo tocar. Es demasiado». Rafael corrió a su lado y la abrazó, pero ella se resistía, sacudiendo la cabeza con los ojos cerrados. Él era todo para nosotros. Y ahora está, repartido. Como si no mereciera estar entero ni en la muerte. «Clara, basta», gritó Elena, con una voz que brotó de lo más profundo de su dolor. «Él no está roto. Está esperando. Y si no lo ayudamos, ¿quién lo hará? Yo no soy fuerte como ustedes». Lloró Clara, escondiendo el rostro en las manos. «Yo solo pintaba sus retratos. Yo solo le cantaba canciones. No sé cómo recoger eso». En ese momento, Iván se arrodilló frente a ella. «Entonces no mires», dijo, con una calma que cortaba el aire. «Yo lo haré por ti, pero tú rezarás, porque tu fe es más fuerte que mis manos. Y sin ella, esto no tiene sentido». Clara lo miró, con los ojos llenos de lágrimas y vergüenza. «¿Y si me rompo del todo? Entonces», respondió Iván, tomándole las manos, «nos romperemos contigo. Porque somos uno». ¿Recuerdas? Hubo un silencio largo,
roto solo por el murmullo del río y el jadeo entrecortado de Clara. Luego, asintió. Se secó las lágrimas, cerró los ojos y comenzó a murmurar una oración antigua, la misma que su padre les enseñó cuando eran niños y tenían miedo de la oscuridad. Mientras tanto, Mateo y Rafael, con cuerdas atadas a la cintura, entraron lentamente en el agua. Cada paso era una batalla contra el miedo. El lodo les llegaba a las rodillas, luego a los muslos. El remolino se intensificó. «Cuidado», gritó don Héctor desde la orilla. «No se separen». Con movimientos lentos, casi ceremoniales, Rafael alcanzó el zapato y lo levantó. El cuero estaba blando, deshecho por el agua, pero aún conservaba la forma del pie de su padre. Al tocarlo, Rafael sintió un escalofrío que le subió por la espalda. No era miedo. Era reconocimiento. Era dolor puro. Al mismo tiempo, Mateo recogió la manga de la sotana. Al hacerlo, algo pesado cayó al fondo. Se inclinó y sacó un pequeño libro, el diario personal de su padre, envuelto en una bolsa de plástico que lo había protegido parcialmente. «Lo tenemos», gritó, con la voz quebrada. Pero al volver a la orilla, Clara no los miró. Seguía con los ojos cerrados, rezando. Y cuando Lucía le puso una mano en el hombro, ella se estremeció. «¿Y si esto no es real?», susurró. «¿Y si estamos locos? ¿Y si papá nunca quiso que viéramos esto? Él quiso que lo recordáramos entero», dijo Elena, abrazándola. «Y para eso, primero debemos reunirlo». En ese instante, mientras el sol se ocultaba tras las nubes, los 6 hermanos comprendieron que la verdadera batalla no estaba en el río. Estaba dentro de ellos. Porque recoger los fragmentos de su padre no era solo un acto físico. Era enfrentar la peor pesadilla de cualquier hijo silencio. Habían logrado rescatar más un botón de su camisa, un trozo de la cruz que llevaba al cuello, incluso un mechón de cabello enredado en una rama. Cada hallazgo era una victoria y una herida. Pero el cansancio, el dolor y el peso de lo inexpresable comenzaron a fracturar lo que antes era unidad. «¿Por qué tú decides siempre, Mateo?», estalló Rafael de repente, arrojando una rama al fuego. «¿Acaso eres el único que lo amaba?» Mateo, agotado, no se inmutó al principio. Pero la chispa ya estaba encendida. «No decido por amor propio», respondió, con voz tensa. «Decido porque alguien debe hacerlo. Querías que Clara entrara al agua o que Lucía se enfrentara sola al pantano. Yo podría haber ido», gritó Rafael, poniéndose de pie. «Pero tú siempre actúas como si fuéramos niños. Y tú actúas como si esto fuera una aventura», replicó Mateo, levantándose también. «Esto no es un juego, Rafael. Cada paso que damos puede ser el último. Mejor morir intentándolo que vivir con la culpa de no haber hecho nada», gritó Rafael, con los ojos llenos de lágrimas. «Tú solo quieres controlarlo todo porque no soportas sentirte impotente». El silencio que siguió fue más cortante que cualquier cuchillo. Elena miraba de uno a otro, con el corazón destrozado. Iván apretaba los puños, pero no intervenía. Clara lloraba en silencio, abrazada a sí misma. Lucía tenía los ojos fijos en las llamas, como si buscara respuestas en el fuego. «Tal vez», dijo Elena, con voz temblorosa, «tal vez todos tenemos miedo. Pero lo expresamos de formas distintas. Mateo con control. Rafael con furia. Clara con lágrimas. Iván con silencio. Y Lucía, con esa calma que asusta». Lucía bajó la mirada. «No es calma, susurró. Es terror. Puro y simple. Pero si me permito sentirlo, me derrumbo. Y no puedo. Porque si yo me derrumbo, ¿quién sostiene a los demás en ese momento?» Don Héctor, que había estado en silencio al borde del claro, habló sin alzar la voz. «Ustedes no están peleando entre ustedes. Están peleando contra el vacío que dejó su padre. Y el vacío duele más que cualquier golpe». Sus palabras cayeron como agua fría sobre el fuego de la discusión. Mateo respiró hondo, mirando a Rafael. «Perdóname», dijo, con la voz quebrada. «No quiero controlar. Quiero proteger. Pero tal vez no soy el único que puede hacerlo». Rafael bajó la cabeza, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Yo tampoco quiero rebelarme. Quiero que él esté orgulloso de mí. Incluso ahora». Entonces, Clara se levantó y caminó hacia ambos. Tomó una mano de cada uno. «Él ya está orgulloso», dijo, con una voz que brotaba de lo más profundo. «Porque estamos aquí. Porque seguimos. Aunque nos odiamos, aunque nos rompemos, seguimos juntos. Y eso es lo que él nos enseñó». Los 6 se miraron.
no como rivales, no como hermanos enojados, sino como almas heridas que compartían la misma cicatriz. Y en medio de ese dolor, algo renació. No era la paz. Era algo más fuerte: la aceptación. Aceptaron que el miedo los haría gritar, que el dolor los haría fallar, que el amor, el verdadero amor, no es perfecto. Ese con provisiones, niños cargando jarras de agua fresca. No vinimos a ayudar, dijo doña Marta, con su voz temblorosa pero firme. Vinimos a acompañar, porque lo que ustedes hacen, no es solo por su padre, es por todos nosotros. Mateo, sorprendido, miró a su alrededor. No esperaban esto. Habían caminado solos, luchado solos, llorado solos. Y ahora, de repente, el pueblo entero estaba allí. Pero, ¿por qué?, preguntó Lucía, con los ojos llenos de lágrimas. Porque el Padre León nos enseñó a no abandonar a nadie, respondió un pescador joven, sosteniendo una red nueva. Y si ustedes no lo abandonan a él, nosotros no los abandonaremos a ustedes. En ese momento, algo se rompió dentro de Clara. No de dolor, sino de gratitud. Corrió hacia doña Marta y la abrazó con fuerza. Gracias, sollozó. Gracias por no dejarnos solos en esto. Pronto, el campamento se transformó. Las redes se extendieron, las cuerdas se trenzaron con manos expertas, y las voces susurraban oraciones en coro. Los ancianos contaban historias de cómo el Padre León había bautizado a sus hijos, consolado a sus esposos, bendecido sus cosechas. Cada historia era una semilla de esperanza. Hay un lugar, dijo un viejo cazador, señalando río arriba, donde el agua se divide en 3 brazos. Allí, las corrientes depositan todo lo que arrastran. Si hay algo más de él, estará allí. Pero es territorio peligroso, advirtió otro. Más allá de ese punto, ni los jaguares se atreven a entrar. Entonces iremos juntos, dijo Elena, con una determinación nueva. Porque ya no somos 6. Somos todo el pueblo. Esa tarde, mientras preparaban las nuevas redes, Rafael se acercó a Mateo. Perdóname por ayer, dijo, sin mirarlo. Estaba asustado. Yo también, respondió Mateo, poniéndole una mano en el hombro. Pero ahora no estamos solos. Y en medio de ese renacer colectivo, Lucía encontró una carta entre las páginas mojadas del diario de su padre. Era para ellos. Escrita semanas antes, como si supiera lo que vendría. Hijos míos, si alguna vez me buscan y no me encuentran entero, no lloren por lo que falta. Lloren por lo que queda. Porque en cada objeto, en cada recuerdo, en cada lágrima que derramen por mí, estaré vivo. Y si me reúnen con amor, habré cumplido mi misión: enseñarles que el amor no se mide en cuerpos, sino en actos. Lucía leyó la carta en voz alta. Nadie habló. Solo el viento, que parecía llevar las palabras de su padre hasta el cielo. Y así, con el pueblo a su lado y el espíritu de León guiándolos, los 6 hermanos comprendieron que ya no estaban solos en su duelo. En minutos. Tenemos que ir hoy, dijo Mateo, mirando el horizonte con los ojos entrecerrados. Si esperamos, perderemos las últimas huellas. Pero el cazador dijo que más allá de la bifurcación, comenzó Clara, con la voz temblorosa. Lo sé, la interrumpió Rafael. Pero si no vamos ahora, el río se lo llevará para siempre. Y no habrá más señales. Nada. Don Héctor, que había estado examinando el cauce del río, se acercó con el rostro sombrío. La corriente ya está cambiando. El agua sube más rápido de lo normal. Si entran al cañón de los 3 brazos, tienen menos de 3 horas antes de que el paso se inunde por completo. Un silencio helado cayó sobre el grupo. 3 horas. Era poco. Demasiado poco. Entonces no hay tiempo para dudar, dijo Iván, ajustándose la mochila. Vamos. El pueblo los acompañó hasta el límite del bosque. Doña Marta tomó las manos de Lucía y le puso un pequeño frasco de aceite bendito en la palma. Para que la luz no se apague, susurró. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, los 6 hermanos, junto a don Héctor y 2 pescadores valientes, se adentraron en el cañón. Las paredes de roca se alzaban como gigantes dormidos, y el río, dividido en 3 corrientes furiosas, rugía con una voz que parecía salida del inframundo. «Cuidado con las piedras», gritó uno de los pescadores. «Están resbaladizas». Avanzaban con cuerdas atadas a la cintura, ayudándose unos a otros. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo el olor a tierra mojada y algo más, algo salvaje, antiguo. De pronto, Elena se detuvo. «Miren»,
señaló, con la voz casi ahogada por el estruendo del agua. En una pequeña gruta, formada por la erosión de siglos, algo brillaba entre las sombras. Era el reloj de su padre, el mismo que le dio su madre el día de su ordenación. La correa estaba rota, pero las manecillas aún marcaban la hora 619, la hora en que solía levantarse para rezar. Lucía quiso correr hacia él, pero Mateo la detuvo. «Espera, mira el agua debajo». Una de las corrientes giraba en espiral justo frente a la gruta. Y en el centro del remolino, algo grande se movía lentamente bajo la superficie. No era una roca. Se desplazaba con intención. «No podemos acercarnos», dijo don Héctor, con los dientes apretados. «Está protegiendo el lugar». «Pero es su reloj», gritó Rafael, con los ojos llenos de desesperación. «Es lo último que le queda de mamá. Y si mueres por él», respondió el viejo pescador, con una calma aterradora. «¿Quién llevará su historia a casa en ese momento?» El cielo se partió. Un trueno retumbó tan fuerte que las rocas vibraron. La primera gota de lluvia cayó como una lágrima del cielo. «Se nos acaba el tiempo», gritó Iván. «Tenemos que decidir ahora». Los 6 hermanos se miraron. No hubo palabras. Solo una decisión compartida, sellada en sus miradas. Sabían que si no recuperaban el reloj hoy, quizás nunca más tendrían la oportunidad. Pero también sabían que arriesgar una vida por un objeto iría contra todo lo que su padre les enseñó. «Lo dejaremos aquí», dijo Elena, con la voz firme, aunque las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Pero marcaremos el lugar. Y volveremos. Porque él merece que lo recordemos con todos sus tesoros». Mateo asintió, con el corazón destrozado. «Entonces así será». Mientras retrocedían, la lluvia comenzó a caer con furia. El río crecía a cada segundo. Y en medio del caos, el reloj seguía allí, brillando débilmente en la oscuridad, como un faro que decía aún no es el final. El reloj de su padre seguía allí, en la gruta del cañón, como un grito silencioso en medio de la corriente. «Tenemos que volver», dijo Rafael, con los ojos inyectados en sangre. «Hoy. Ahora. El río aún está peligroso», advirtió don Héctor. «Las piedras están cubiertas de lodo. Un resbalón y... No importa», interrumpió Lucía, con una voz que sorprendió a todos. «Si no lo traemos hoy, nunca lo haremos. Y papá merece que lo recordemos completo». Elena miró a sus hermanos, uno por uno. Vio el miedo, sí, pero también vio algo más, una determinación forjada en el dolor, templada en el amor. «Entonces iremos», dijo. «Pero no como antes. Esta vez, no buscamos fragmentos. Buscamos cierre. Y para eso, necesitamos hacerlo juntos. Todos. Al mismo tiempo». Mateo asintió lentamente. «Don Héctor, usted y los pescadores nos ayudarán desde la orilla con las redes. Iván y yo entraremos al agua. Rafael, tú estarás listo para atrapar el reloj en cuanto lo lancemos. Clara y Lucía rezarán. Porque si hay un milagro hoy, nacerá de sus oraciones». Así, con el corazón en la garganta y el alma en vela, regresaron al cañón de los 3 brazos. El río había bajado un poco, pero seguía traicionero. Las rocas brillaban como espejos negros. Con cuerdas aseguradas a troncos firmes, Mateo e Iván descendieron por la pared de la gruta, paso a paso, centímetro a centímetro. El agua rugía a sus pies, intentando arrastrarlos. Cada movimiento era una batalla contra la corriente y contra el terror. «Cuidado», gritó don Héctor desde arriba. «Hay movimiento en el remolino». Pero ya era tarde. Iván alcanzó la repisa donde yacía el reloj. Al tocarlo, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No era solo metal. Era memoria. Era promesa. «Lo tengo», gritó, sosteniéndolo con fuerza. En ese instante, el agua bajo ellos se agitó con violencia. Algo grande surgió a la superficie, no con furia, sino con una presencia antigua, vigilante. Una sombra inmensa que observaba, y luego se sumergió de nuevo. «Suban. Ahora», gritó Rafael, con la red en alto. Con esfuerzo sobrehumano, Mateo e Iván treparon, empapados, temblando, pero con el reloj a salvo en las manos de Iván. Al llegar a la orilla, cayeron de rodillas. Clara y Lucía corrieron hacia ellos, abrazándolos sin palabras. El reloj, mojado pero intacto, marcaba aún las 619. Él sabía, susurró Lucía, acariciando la esfera. Sabía que volveríamos. En ese momento, algo extraordinario ocurrió. El sol,
que había estado oculto durante días, rompió las nubes y bañó el cañón con una luz dorada. El río, como si hubiera recibido permiso, calmó su furia. Y en medio de ese silencio sagrado, los 6 hermanos comprendieron que habían llegado al final del camino. No porque ya no quedara nada por buscar, sino porque ya habían encontrado todo lo que necesitaban la dignidad de su padre. Sobre una manta blanca extendida junto al fuego, los 6 hermanos colocaron cada objeto que habían recuperado: el rosario, la hebilla del cinturón, el zapato gastado, la manga de la sotana, el diario mojado, el botón de su camisa, el mechón de cabello, y ahora, por fin, el reloj que marcaba eternamente las 619. «Es todo», dijo Elena, con la voz apenas un susurro. «Todo lo que el río nos devolvió». Clara tomó el paño donde guardaban los primeros hallazgos y, con manos temblorosas, envolvió cada objeto uno por uno, como si estuviera vistiendo a su padre para su último viaje. «No es suficiente», murmuró Rafael, mirando el pequeño montículo. «Él era más que esto». «No», lo corrigió Mateo, con los ojos llenos de una paz recién encontrada. «Él es más que esto. Pero esto es lo que podemos llevar a casa. Y es suficiente. Porque no son solo cosas. Son promesas cumplidas». Lucía abrió el diario por la última página y leyó en voz alta, con una voz quebrada pero firme: «Hijos míos, si alguna vez me buscan, no me busquen en el cuerpo. Búsquense entre ustedes. Porque ahí es donde siempre estaré». En ese momento, Iván tomó una pequeña caja de madera que había tallado durante las noches de vigilia. Era sencilla, sin adornos, hecha con la misma madera del árbol que crecía frente a la iglesia donde su padre oficiaba misa. «Aquí», dijo, abriendo la tapa. «Aquí descansará todo. Uno a uno, con una ceremonia más íntima que cualquier rito oficial, cada hermano colocó un objeto en la caja. Cada gesto era una oración. Cada silencio, un adiós. Cuando la caja estuvo llena, Mateo la cerró con una llave pequeña que colgó de su cuello. «Ahora sí», dijo, con los ojos brillantes. «Está completo». No hubo fanfarria. No hubo multitudes. Solo 6 almas rotas que, en medio del dolor, habían logrado lo imposible: reunir a su padre, no en carne, sino en memoria. No en presencia, sino en amor. Y mientras el sol se hundía tras las montañas, pintando el cielo de dorado y púrpura, los 6 hermanos se tomaron de las manos y, por primera vez en 16 días, respiraron juntos. Porque aunque el río se había llevado su cuerpo, se apoyaban sin necesidad de palabras. «Antes de esto», dijo Clara, rompiendo el silencio con una voz suave, «creía que el amor era solo abrazos y cartas. Pero ahora sé que el amor es también entrar al pantano cuando todo en ti grita que huyas». Rafael asintió, mirando el horizonte. «Yo pensaba que ser fuerte era no llorar. Pero papá nos enseñó que ser fuerte es llorar y seguir caminando». Elena sonrió, con los ojos brillantes. «Y yo creía que proteger era decidir por los demás. Pero aprendí que proteger es confiar, incluso cuando tienes miedo». Lucía acarició la caja con la punta de los dedos. «Él no nos dejó huérfanos. Nos dejó una misión. Y al cumplirla, nos encontramos a nosotros mismos». Mateo, que caminaba al frente, se detuvo y se volvió hacia sus hermanos. «Miren sus manos», dijo. «Están llenas de cicatrices. De lodo. De lágrimas secas. Pero también están unidas. Y eso es lo que él quería. Que no nos perdiéramos, ni siquiera en la oscuridad más profunda». Iván, siempre el más callado, habló entonces con una voz que resonó como un trueno suave. «No somos los mismos que partieron. El río nos probó. Y nos devolvió, transformados». En ese momento, doña Marta y los vecinos salieron a recibirlos. No hubo aplausos. Solo miradas llenas de respeto y lágrimas silenciosas. Porque todos sabían que lo que esos 6 jóvenes habían hecho no era solo un acto de piedad filial. Era un milagro de amor. Y mientras caminaban juntos hacia la iglesia, donde el altar ya estaba preparado para la ceremonia final, los hermanos sintieron algo que no habían sentido desde la desaparición de su padre: una quietud en el alma. Porque ya no estaban rotos. Estaban forjados. Y en cada día en que estaban presenciando algo más que un funeral, era una consagración. Sobre el altar, la caja de madera reposaba envuelta en el mismo paño blanco que cubría el pan de la Eucaristía. Los 6 hermanos estaban de pie frente a ella, vestidos con sencillez, las manos entrelazadas no por costumbre, sino por necesidad. El sacerdote que oficiaba, un viejo amigo de su padre, abrió los brazos y habló con una voz quebrada por la emoción,
Hoy no despedimos a un hombre. Hoy lo recibimos de vuelta, completo. No en cuerpo, sino en espíritu. Porque sus hijos, con un amor que desafió al río, a la oscuridad y al miedo, lo trajeron de regreso a casa. Entonces, Mateo dio un paso al frente. No tenía un discurso preparado. Solo tenía el corazón abierto. Papá, comenzó, con la voz temblando. Nos enseñaste que el amor no es un sentimiento. Es una acción. Y hoy cumplimos esa lección. Cada paso, cada lágrima, cada noche sin dormir, fue un te amo escrito en el barro, en el agua, en el viento. Lucía tomó la palabra, con los ojos brillantes como estrellas. No te encontramos entero, pero te reunimos con todo lo que somos. Porque tú nos diste todo lo que tenías. Incluso tu ausencia fue un regalo. Porque nos obligó a ser quienes siempre supiste que podríamos ser. Clara, con una calma que antes no poseía, añadió, ya no tengo miedo de la oscuridad. Porque aprendí que incluso en el pantano más profundo, hay luz. La que llevamos dentro. La que tú sembraste en nosotros. Rafael, con la voz firme pero los ojos húmedos, dijo, perdóname por dudar. Por gritar. Por creer que la fuerza estaba en la rabia. Hoy sé que la verdadera fuerza está en la entrega. Y yo me entrego, a tu memoria. A tu legado. A mis hermanos. Elena, con una sonrisa triste pero plena, susurró, descansa, papá. Porque ya no estás solo. Estás en cada uno de nosotros. En cada decisión justa, en cada abrazo sincero, en cada acto de fe. Finalmente, Iván, el más callado, se acercó a la caja y colocó sobre ella una pequeña flor blanca, la misma que su padre ponía en el altar cada domingo. Estás en casa, dijo simplemente. Y en ese instante, como si el cielo hubiera escuchado, una brisa suave entró por las ventanas abiertas, moviendo las velas sin apagarlas, trayendo consigo el murmullo lejano del río, ya no como un enemigo, sino como un testigo. Los 6 hermanos se abrazaron, no como individuos rotos, sino como un solo cuerpo sanado. Porque el conflicto había terminado. No con un final feliz, sino con un final digno. Descansaría en el pequeño cementerio junto a la tumba de su madre. Pero nadie se apresuró a irse. Los vecinos se acercaban uno a uno, no a dar condolencias, sino a tocar las manos de los 6 hermanos, como si al hacerlo recibieran un poco de esa fuerza que habían demostrado. Más tarde, sentados en la vieja casa junto al río, la misma donde habían crecido, donde su padre les había enseñado a rezar, a dudar, a amar, los 6 compartieron una taza de café en silencio. No era el silencio del vacío, sino el de la plenitud. El río, allá afuera, fluía tranquilo, como si también hubiera hecho las paces. «¿Sabes?», dijo Mateo, mirando por la ventana. Al principio, creí que el título de esta historia era una maldición. 6 hijos pasaron 19 días recuperando cada parte de él. Sonaba horror, a despedazamiento. Pero no lo era, susurró Lucía, acariciando el rosario que ahora colgaba de su cuello. Era un acto de amor. Porque recuperar cada parte no fue solo juntar objetos. Fue recuperar su dignidad, su memoria, su presencia en nosotros. Clara sonrió, con los ojos llenos de una paz nueva. El río no lo devoró. Solo lo escondió, hasta que estuviéramos listos para recibirlo de vuelta. Rafael asintió, mirando sus propias manos, marcadas por el barro y las cuerdas. Y nosotros no fuimos devorados por el dolor. Lo transformamos. Lo hicimos sagrado. Elena tomó la mano de Iván, quien, por primera vez en semanas, parecía en calma. El título refleja la verdad más profunda que el amor filial no se rinde. Ni ante la muerte, ni ante el miedo, ni ante lo imposible. Porque cuando amas de verdad, no importa en cuántas partes te rompan, siempre buscas reunirte. En ese momento, don Héctor apareció en la puerta, con su sombrero en la mano. El río ya no murmura, dijo, con una sonrisa leve. Hoy canta, porque ustedes le devolvieron el alma que se llevó. Los 6 hermanos se miraron, y supieron que, aunque su padre ya no caminara entre ellos, su legado vivía. En cada decisión justa, en cada abrazo sincero, en cada acto de fe inquebrantable. Porque la historia no era sobre un sacerdote tragado por el río. Era sobre 6 corazones que, frente a la mayor pérdida, eligieron amar hasta el final. Y en ese amor, encontraron no solo a su padre, sino a sí mismos. Y.